Bueno, hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la parte 7 del capítulo 2 del volumen 14. Bastante curioso que esta parte saliera rápido y es una parte bastante extensa, por lo que más o menos se puede observar acá todas las pestañas que tenemos. Así que el traductor nos dejó un buen fin de semana con bastante Overlord. Se tomó bien en serio los días festivos de Semana Santa. Así que vamos allá. Parece que Escama no ha dicho sus últimas palabras. Yo la parte pasada en la que pues ocurrió toda la batalla y estaba el Caballero de la Muerte y me aclararon que el otro ser no muerto que estaba no era un asesino de la muerte, sino un guerrero de la muerte, eh, pues que estaban atacando este pueblo. Y pues Escama, yo dije que, o sea, en donde terminó, yo asumí de que si ahí terminaba ya, o sea, se daba por sentado de que estaban muertísimos. Pero parece que no. Oh, por cierto, esperen, no he cerrado la ventana. Evitar el ruido de fondo en lo posible. Así que vamos allá. Capítulo 2, parte 7. Si el Dual Wielder estuviera en el mismo nivel que... Ah, ok. Si el portador de espadas estuviera en el mismo nivel que el portador de escudo, no habría forma de que Escama y el resto pudieran manejarlos a ambos al mismo tiempo. No, tal vez estarían muertos en el momento en que entraran en contacto con el enemigo. Escama, ¿qué hacemos? Cuidemos primero centrémonos primero en este tipo. Escama habló con determinación después de que la voz de pánico de su compañera la calmó un poco. Si ni siquiera pudieran derribar a este enemigo, ni siquiera tendrían la oportunidad de escapar. Solo podrían esperar que la salud de esta cosa ya se hubiera reducido a una mecha por esos ataques de hechizos. Vale. Después de que dejó de retirarse, Escama se volvió para mirar al portador del escudo y se lanzó hacia él. Su tomahawk, su hacha, fue fácilmente bloqueado por el escudo y también lo fue la copieteria. Los ataques de Escama no fueron suficientes para derribar las defensas del portador del escudo. Había esperado que su ataque se frustrara. Eso era todo lo que tenía que hacer. Que el enemigo no pudiera atacar. El verdadero ataque fue la flecha mágica y la onda de choque que siguieron. Los ataques de hechizos fueron seguidos por el pícaro, que arrojó una botella hacia los lados de la pierna del no muerto. El líquido que emanaba de la botella rota de su camarada era pegamento común que cualquier alquimista o similar podría fabricar. Esta era una estrategia que solo podría funcionar si el enemigo estaba parado sobre piedra pulida. No importa cuán alta sea la defensa que pueda tener el portador del escudo, su capacidad de esquivar no importaba contra una botella lanzada contra él. Los muertos vivientes estaban atados al suelo con pegamento. Incluso si era solo por un breve momento, su oponente quedó inmovilizado. Esta era una táctica común que usaban cuando se enfrentaban a un enemigo que era mucho más poderoso que ellos. Skama rodeó la mano del portador del escudo que no sostenía el escudo, o sea, la mano que sostenía la espada de hoja ondulada, y comenzó a atacar. Ok, rodeó hacia ese lado. El portador del escudo giró su gran espada, esquivando expertamente cada golpe que se cruzó en su camino con la espada. A pesar de que sus dos piernas, estaban completamente atrapadas en el suelo y ella había usado artes marciales para encadenar sus ataques, Skama no pudo lanzar o no pudo alcanzar un solo golpe. Esto es como una pared de metal. Skama vio desde la esquina de su visión la escena de los muertos vivientes usando la fuerza bruta para la escena del muerto viviente usando la fuerza bruta para apartar el pie del suelo de baldosas de piedra. Se lanzaron dos hechizos ofensivos más, pero todavía no lograron derribarlo. ¿Una habilidad inmortal? ¿O algo que pueda curarlo con el tiempo? Habían monstruos como hidras o trolls que tenían la capacidad de regenerarse. Para aquellos no solo podrías causar daño incremental, sino que tendrías que cestar un solo golpe mortal que podría reducir la salud del monstruo a cero. Vale, era inútil continuar con sus ataques de pánico.
Skama ni siquiera pudo darle un solo golpe. ¡Maldita sea! ¡Entrante! Skama no pudo evitar cambiar su mirada. Ok, no es entrante. ¡Ahí viene! Skama no pudo evitar cambiar su mirada al escuchar el grito del pícaro. De pie en la puerta estaba la silueta del otro ser no muerto, el portador de espadas. Skama sintió que se le revolvía el estómago. La presión combinada de todos ellos la hizo querer vomitar. ¿Es aquí donde moriré? El pícaro, que había estado ejecutando combos con Skama, no pudo manejar la presión y se retiró a su lado. Okay. El portador de espadas respondió en especie y se movió al lado del portador del escudo. No están atacando, lo que significa mierda. Estas cosas son muy inteligentes. Skama sintió como si pudiera percibir una sonrisa en la cara podrida del portador de espadas. El portador de escudo les había mostrado ataques que no estaban en el mismo nivel que sus capacidades de defensa, pero tal vez eso era solo para infundirles desesperación, para ganar tiempo hasta que viniera el portador de espadas. Ambos enemigos estaban allí. Esta era una buena oportunidad para usar ataques de hechizos en área, AoE. Sin embargo, esos hechizos nunca fueron lanzados. Podría haber sido mejor decir que no pudieron comenzar a lanzarlos. La razón por la que debería haber sido obvia. Aunque se ha demostrado que los hechizos de ataque son efectivos, también los provocaría a iniciar sus ataques. Su destino habría sido puesto en piedra entonces. Su destino estaba sellado en ese momento en que iniciaran ataques. Incluso si su lado se resistiera a atacar, su enemigo lo haría tarde o temprano, pero simplemente no pudieron reunir el coraje para mantener su destino en sus propias manos. Después de agonizar por esto, Skama tomó su decisión. «Ustedes dos, huyan», tocó la cintura del pícaro. «Te ganaremos algo de tiempo». «¿Ah? ¿De verdad? ¿Yo también? Espera, ¿quieres que haga eso?». El pícaro gimió, pero Skama lo ignoró. Habían dos oponentes. Si al fin no tenían dos personas para detenerlos, solo podían... Un boom sonó en sus oídos. Los muertos vivientes frente a ellos. La cabeza del portador del escudo había sido perforada, por lo que parecía ser una aguja larga. Espera, no. Lo que atravesó la cabeza del portador del escudo no fue una aguja. Lo que penetró a través de su cráneo y ahora estaba incrustado en el azulejo de piedra debajo era algo del tamaño de un dedo índice. Eso significaba que esa cosa era tan rápida que la visión cinética de Skama no podía verla volando en el aire, sino que solo podía captar su imagen residual, que parecía una aguja. El portador de escudo se sacudió. Sus pies temblaron mientras pisoteaban las baldosas de abajo, apenas permitiéndole ponerse de pie. Tal vez era solo porque era un no muerto que podía permanecer de pie incluso después de que le perforaran la cabeza. Skama y los demás no pudieron evitar apartar su visión del enemigo frente a ellos y mirar hacia donde se originó ese ataque. Los muertos vivientes no intentaron atacarlos durante ese tiempo, ya que también estaban mirando en la misma dirección. Otro ataque atravesó nuevamente la cabeza del portador del escudo, y con eso, en un marco gigante, el portador del escudo se desmoronó. Solo tomó 2 tiros. No, tal vez era porque ya había recibido tantos ataques de hechizos y ya estaba debilitado. Pero, ¿quién podría lograr tal cosa? La silueta de un hombre se podía ver en el aire. ¿Qué? ¿De quién era esa voz? ¿Era Skama misma o eran sus compañeras? Estaba tan sorprendida que ya no podía decir algo tan simple. Delante de ellos había un gigante blindado. Un ser de aproximadamente 3 metros de altura vestido con una extraña armadura roja sangre voló en el aire. En sus manos había un objeto en forma de tubo que sostenía como una ballesta. Tal vez de eso salieron esas cosas del tamaño de un dedo índice. O sea, tiene un rifle, ¿no? Y eso son balas. Es la armadura. Debido a que había atacado al portador del escudo, podían concluir que no era su enemigo, incluso si tampoco era su aliado.
Escama y los demás se alejaron lentamente del portador de espadas. Si iban a quedar atrapados en su batalla, ella sabía con certeza que encontraría su fin allí mismo. Tal vez el portador de espadas ya había perdido interés en el grupo de Escama, o tal vez era porque el gigante blindado en el aire era la única amenaza digna de su atención. Cualquiera fuera la razón, no intentó detener su retirada, y entonces comenzó la batalla. Fue el turno del portador de espadas. Lanzó una de sus espadas. ¡Oh, oh, oh, oh! Esperen un segundo. Segundo. Entonces, bueno, aquí no se aprecia muy bien, ¿no? Pero es esta armadura roja de acá. Claro, con el rifle. Este es de Red Drop. Interesante. Pareció Red Drop. Sí, sigue esta. Lanzó la espada con tanta fuerza que no había forma de que Escama pudiera evitarla. Si intentara bloquearlo, aún infligiría una cantidad fatal de daño. La armadura no trató de evitarlo, pero derrumbó el golpe con su tanqueó el golpe con su propio cuerpo. Quizás no pudo evitarlo, o tal vez no sintió la necesidad de evitar el ataque. El sonido penetrante del metal chocando contra metal sonó cuando la espada arrojada rebotó en la armadura. Luego desapareció como si se hubiera evaporado en el aire, solo para aparecer de nuevo en las manos del portador de espadas. No volvió a su mano, más bien otra había aparecido. La armadura en el aire apuntó la tubería hacia el portador de espadas en un movimiento suave, como si ese lanzamiento de espada no le hubiera hecho daño en absoluto. La tubería encontró su objetivo y luego escupió algo después de un breve destello de fuego y relámpagos. Lo que solían ser ataques de un solo disparo se convirtió en una cantidad incontable de proyectiles. Ta 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 ta. El sonido de la violencia apática se podía escuchar en todas partes. Frente a los proyectiles desconocidos, el portador de espadas balanceó sus espadas. Se escucharon los agudos tintineos de lo que sea que volaba hacia él siendo cortados en pedazos. Pero había un límite. 2 espadas no podrían haber lidiado con las docenas o incluso cientos de proyectiles. Los pequeños proyectiles volaron a velocidades impactantes mientras penetraban al enemigo. El portador de espadas comenzó a temblar como si tuviera espasmos musculares y, al igual que el portador del escudo antes, desapareció. Los 2 seres no muertos habían desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Escama estaba verdaderamente, desde el fondo de su corazón, sin palabras. Para ser honesta, no tenía idea de lo que acababa de pasar, pero Escama entendió una cosa, que la armadura era increíblemente fuerte, más fuerte que todos los que conocía. Ella no podía parar de parpadear. Nada de esto se sentía real. Era difícil para ella aceptar que habían sido salvados. Su desesperación y disposición para el autosacrificio se hicieron añicos tan fácilmente que su mente no pudo seguir el ritmo. ¿Qué demonios es eso? Oye, ¿ese no es una placa del gremio de aventureros? ¿Ah? Ella entrecerró los ojos para concentrarse en los detalles después de que el pícaro dijo eso y vio que en el cuello de la armadura, aunque apenas podía distinguir su forma, había un collar que sostenía una placa de metal. Aunque era aproximadamente el mismo tamaño que el de Escama, parecía minúsculo en esa figura gigante, como era de esperar de un pícaro que notara algo que ella habría pasado por alto. La placa de metal del collar era de un color que ella no reconocía. Ella había visto el color de Oricalco antes, así que por el proceso de eliminación esto era un aventurero clasificado adamantita. Habían 3 grupos clasificados como adamantita en el reino, y el color de la armadura le hizo darse cuenta de qué equipo formaba parte. ¿Quizás es alguien de Red Drop? Al escuchar la pregunta de Lilineth, Escama respondió: debería ser. Si se tratara de alguien de Blue Rose o Udarnex, estaría despotricando sobre por qué elegirían ese tono para su armadura. La armadura flotante le dio la espalda a Escama. ¡Espera! La armadura respondió a su voz y se dio la vuelta lentamente. Levantó su mano izquierda.
enderezó su dedo índice medio y los apuntó hacia su frente. Como si fuera una despedida, la armadura les hizo un gesto gentil. Entonces simplemente se fue volando. Skama miró al cielo vacío y le preguntó al pícaro: ¿qué fue eso? ¿Quién sabe? Ella no podía entenderlo en absoluto, pero alguien de Red Drop vino a ayudarnos. Eso fue probablemente. Pero, entendí una cosa. Si tenemos a alguien tan fuerte, tal vez la invasión del reino hechicero llegue a su fin aquí mismo. Por supuesto, esto está bajo el pretexto de que todavía estaría dispuesto a romper el código del aventurero y continuará participando en las batallas desde este punto en adelante. Fin de la parte 2. Les recuerdo que, porque esta es la parte 3. Sí, aquí inicia la parte 3. Les recuerdo que estas no son las partes oficiales, sino que pues vamos según las partes del traductor. Entonces aquí termina la parte 2 ya finalmente. O sea, junto con la batalla, porque aquí hay un cambio de escenario, si aparece Ainz. Pero wow, apareció Red Drop. Apareció el que controla la armadura, que me imagino que es el líder, ¿no? El tío de Lacus. Chévere, interesante. Continuemos. Genial, parte 3 del capítulo 2, la parte 3 oficial. Sintió como si acabara de escuchar un sonido de Ainz pensó que sonaba como si fuera de sí mismo. Un caballero de la muerte y un guerrero de la muerte, dos seres no muertos, habían muerto repentinamente. El que los derrotó también llevaba un artículo de Yggdrasil, el Power Suite. ¿Cómo se dio cuenta de esto? ¿O esto es una aclaración de la novela nada más? ¿O Ainz lo entendió? Power Suite. Ok, la armadura roja se llama Power Suite. Ainz sintió que había perdido dos contactos, aunque el sentimiento no era demasiado fuerte dada la cantidad de conexiones que tenía a la vez, y así fue como se enteró de que no era una ilusión. El silencio llenó la habitación. Sintió la mirada de todos los guardianes de piso, tal vez las doncellas también sobre él, Ainz fue el autor intelectual de este asedio, por lo que no habría sido un error ver esto como la derrota de Ainz. Aunque algo inesperado había ocurrido, la fuerza insignificante que habían perdido fue enviada allí precisamente porque perderlos no habría sido un gran problema. Así que Ainz deseó que no actuaran así que Ainz deseó que no actuaran tan azarados y cuidadosos. Imagino, sí. Sin embargo, dada la situación actual, si les dijera que estaba bien perder una batalla, sonaría como una excusa para un mal perdedor. La retrospectiva era siempre perfecta. Okay. Su creencia de que no pertenecía aquí seguramente se intensificaría. Ainz decidió usar sus habilidades de actuación de larga práctica, que por supuesto había obtenido al practicar frente al espejo mientras las sirvientas normales estaban ausentes. A lo mejor lo estaba monitoreando, ¿no? Con el espejo, entonces así se dio cuenta de la... Es que no entiendo por qué se dio cuenta del Power Suite de Yggdrasil, pero en fin, continuemos. Como esperaba. La situación estaba bajo control. Ainz mostró el mismo aire de arrogancia que un jefe de la mafia en voz baja hablaría consigo mismo mientras disfrutaba de la fragancia del vino tinto de su copa de vino. La parte importante de este acto era no hablar en voz alta. Una voz alta sería bastante floja en este momento. El truco consistía en actuar como si solo murmurara para sí mismo. Su actuación, el resultado de una dura investigación, provocó una oleada de conmoción que reverberó en la sala. Ainz tragó su saliva inexistente. Si había tenido éxito o no, dependía de la respuesta de Demiurge. Ya veo. Entonces, eso fue porque... ¿Qué? ¿Cocytus?
Mientras Ainz entraba en pánico, Shaltia respondió sí, 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 mientras sus dos manos se levantaron. Aunque parecía que lo estaba llamando, simplemente estaba llamando la atención sobre sí misma. Shaltir sonrió con orgullo cuando la mirada de todos cayó sobre ella. También lo entendí, Arisu. Ainsama predijo que algo así aparecería, Arisu. Por eso enviamos una fuerza tan débil. ¿Estoy en lo correcto, Arisu? Odio hacer el Arisu. Esto se sintió diferente de lo habitual. ¿Fue esto un éxito o un fracaso? Ainz echó un vistazo a Demiurge, pero solo estaba sonriendo misteriosamente mientras asentía con la cabeza. Como se esperaba de ustedes dos. Los dos levantaron la cabeza al recibir los elogios de Demiurge. Quizás Demiurge ya había llegado a esta conclusión, pero dejó que esos dos respondieran primero. Ainz suspiró aliviado. Esto pareció ser un éxito. Albedo continuó. Intel. Eh, ok, como la información de Sebas de Miurge y también de nuestros colaboradores en la capital mencionaron cómo operaba Red Drop en el extremo norte del reino. Debido a eso, Ain-sama decidió desplegar tropas insuficientes para atraerlos. La cantidad de tropas dio en el blanco de ser fácilmente derrotada por ese tipo, pero al mismo tiempo suficiente para conquistar la ciudad sin su ayuda. Esto es una broma del traductor, pero... Sasuga Aisama. Ok. Eh, como como enganchar a un pez. ¿Eh? ¿Eso fue Red Drop? ¿Podemos confiar en esa información? ¿Cuáles son las posibilidades de que fuera un jugador? Si estaba en una Power Suite de Yggdrasil, ¿no era posible que fuera un jugador de nivel bastante alto? Espera, cualquier por aquí está bien, supongo. Este, este. Vale. Eh, ¿Podrían estar seguros de que era Red Drop? Si es así, ¿no debería esa información haberlo alcanzado en algún momento u otro? No, espera. Era absolutamente más probable que Ainz simplemente se hubiera perdido esa información mientras leía los documentos. Por esa razón, Ainz fingió que todo estaba de acuerdo al plan con una carcajada suave. No hacía falta decir que él también había practicado esta risa varias veces. Mm, no pensé que él realmente aparecería. También me sorprendió bastante. Pensé que tal vez estaban conservando sus fuerzas para el enfrentamiento en la capital. Ay, Sama, siempre puede pensar en situaciones que nosotros no podríamos, dijo Aura mientras Mare murmuraba asombroso para sí mismo. Las miradas de reverencia sin adulterar de esos dos dieron un golpe masivo a la hora super yo frágil como el cristal de Ainz. No es así en absoluto. Pero él nunca podría decir esas palabras. Ainz nunca había considerado que tal cosa pudiera suceder. Aunque tenía la mentalidad de que perder estaba bien y ganar era bueno, era por diferentes razones, de las que ahora estaban pensando. Esperen, coloquemos por acá. Ainz recordó la reunión entre él y Sebas y los demás, la reunión que hizo que Ainz se hiciera cargo de esta batalla. ¿Qué pasa, Sebas? ¿Hay algo mal? Ainz acababa de regresar a Nazarick y frente a él estaba Sebas, quien se suponía que estaba en espera en Erantel, por lo que era natural que lo preguntara. Ainz no recordaba el contenido de su última orden, y mucho menos una orden para que saliera. Tal vez estaba aquí por su propia voluntad. Ainz también estaba bien con eso. Aunque Sebas estaba estacionado en Erantel, todavía se le daba una considerable cantidad de libertad. El derecho a regresar a Nazarick en cualquier momento era un hecho. O en cualquier momento era una de esas libertades dadas. Sin embargo, si su objetivo era reunirse con Ainz, podría haberlo hecho en Erantel. Esto debe haber sido sobre algo importante. Esta reunión se produjo por algo que debía haber sido importante y urgente. Lo siento mucho, Aizama.
¿Sería tan amable dedicar un poco de su precioso tiempo? O mejor dicho, ¿podría molestarle por un tiempo? Ainz sintió como si hubiera algo siniestro escondido en la confusa elección de palabras de Sebas. Ordenó a la criada ordinaria más cercana a él, la asignada a Ainz por ese día, que los dejara en paz. La criada, junto con la otra criada que fue asignada a esa habitación, bajó suavemente la cabeza y salieron de la habitación. Ainz miró hacia los asesinos de 8 filos en el techo. Todos ustedes, déjennos en paz. Los asesinos de 8 filos cayeron del techo como si no pesaran nada y salieron silenciosamente de la habitación. Si Ainz les hubiera ordenado que nunca hablaran de lo que se decía en esta sala, probablemente seguirían esa orden hasta la muerte. Pero en este mundo existía magia que podría llevar a alguien a dominar sus mentes y extraer información a través de esos medios. No hacía falta decir que, aunque Ainz nunca permitiría que eso sucediera, aún así era mejor mantenerse alerta. Ay, Sama, estoy eternamente agradecido. Si Sebas fuera quien les ordenara que se fueran, sería similar a él decir que no confiaba en sus colegas, las sirvientas comunes. Entonces, su gratitud probablemente se dirigió a la consideración de Ainz de no iniciar ninguna tensión entre ellos. Ainz sacudió suavemente la cabeza en respuesta a lo que Sebas había dicho. Para obtener la respuesta a la pregunta que tenía en mente, Ainz volvió a preguntar. Entonces, ¿qué pasa? No parece un asunto ordinario. ¿Una emergencia, tal vez? Sí, no. No estoy muy seguro de si esto cuenta como algo fuera de lo común o no. Alguien desea conversar con Aizama en privado. Se me pidió que pidiera la presencia de Aizama a instancias de ellos. ¿Entonces desean que vaya con ellos? ¿No pudieron venir a mi habitación? Dado que Ainz era el señor supremo de la gran tumba subterránea de Nazarick, esta era una solicitud poco común. No se trata de esa humana, ¿verdad? Si es quien creo que es, por eso digo de esa humana. Ah, ok, no fue. No fue Suare. Era... Es un tutor que no ha recibido permiso para abandonar su área. Sabían que esto sería irrespetuoso, pero todavía desean molestar a Isama por un tiempo. ¿Un tutor? Ah, ok. Es un guardián que no ha recibido permiso para abandonar su área. Un guardián de área, ¿eh? Sabían que esto sería irrespetuoso, pero todavía desea molestar a Isama por un tiempo. Sebas miró a Ainz con una expresión de disculpa. Ah, ya veo. Ainz entendió. Si era un guardián de área, entonces todo tenía sentido. Por supuesto, si él les ordenara que vinieran, lo más probable es que lo hicieran. Algunos NPCs podrían responder negativamente debido a una orden previa de los aliados de Ainz, quienes fueron sus creadores y a quienes se refirieron como los 41 seres supremos. Aún así, la mayoría obedecería la orden de Ainz. Ok, interesante. Interesante, ¿eh? Algunos NPCs podrían responder negativamente debido a una orden previa de los aliados de Ainz, quienes fueron considerados los 41 seres supremos. Aún así, la mayoría, obedecería la orden de Ainz. También habían quienes simplemente no podían salir. Un buen ejemplo de ello sería uno de los guardianes de área en el 7.º piso, Guren. Debido a su aura pasiva, seguramente causaría mucho daño colateral con solo pasar al 9.º piso. Cosas como las alfombras de lana prendiéndose bien. Ok, cosas como las alfombras de lana prendiéndose en fuego estarían bien, pero si se cruzara con seres como las criadas comunes, seguramente sufrirían mucho daño. Si ese era el caso, era mejor que Ainz acudiera a él que al revés. A Ainz nunca le había gustado dar aires de todos modos. Además, no tenía ninguna tarea a mano que debería ser tratada de inmediato. Al menos eso era lo que pensaba Ainz. Entonces iré a ellos. Entonces, ¿a quién busco? Fueron Nigredo Sama y Pestonia. Seba se refería a todos los demás con el honorífico Sama, pero no lo hizo con Pestonia. ¿Era porque eran colegas? Fueron esas dos. La expresión de Ainz se desanimó e hizo todo lo posible para ocultar ese hecho.
Aunque la cara esquelética de Ainz no podía mostrar ninguna expresión, parecía que algunos pocos guardianes podían leerlo en frío. Albedo era una de ellas. Era uno de ellos. Como nota al margen, Demiurge aparentemente siempre interpretaría su expresión de maneras extrañas. ¿Fue a propósito? Ainz había pensado que había ocultado sus emociones lo suficientemente bien, pero parecía que Sebas aún podía captar algunas pistas que se escapaban de sus gestos vocales. La expresión de Sebas se había vuelto cada vez más apologética como resultado. Aunque siento pena por Sebas, pero sinceramente no quiero ir. Nada bueno saldría de esto. Podría decirlo con confianza. Imagínense si estuviera en una oficina y alguien le dijera, la gente de este otro departamento lo está buscando. No quieren llamarle, pero quieren que vaya directamente hacia ellos. 8 o 9 de cada 10 se molestarían, o les parecería una molestia. Dicho esto, no era como si Ainz tuviera una opción en este asunto. Si surgiera un problema mayor porque había descuidado los problemas menores, la responsabilidad de las consecuencias recaerían en él. Si bien era cierto que Ainz era el señor absoluto de Nazarick, descansar en sus laureles sería una tontería. Ainz no quería que ninguno de los NPCs sintieran desagrado hacia él, sino que deseaba que lo adoraran tal como él los adoraba, como si fueran sus hijos. Vámonos. En cuanto a mi horario, Ainz sacó un cuaderno para verificar lo que había programado para hoy. Él era alguien que posponía las tareas que consideraba molestas, pero que también deseaba que dichos asuntos molestos se resolvieran lo antes posible. Esta franja horaria está bien, está vacía. ¿Podemos ir allí ahora mismo? Nigredo y Pestonia, aunque ambos eran guardianes de Aria, con lo que Sebas acababa de decir, Ainz sabía exactamente a dónde iban. Hmm. Por eso todavía podía transmitir sus intenciones a Sebas incluso con estas medias preguntas. Yo no sabía que Pestonia era guardiana de Aria. Curioso. Si permitiéramos que Pestonia llegara primero, ¿qué tal una hora más tarde? Está bien. Parece que sería inapropiado traer a Albedo y Demiurge. Sí, aunque me duele decir esto, esperaban que Ainz-sama fuera allí solo. Ainz asintió con la cabeza. ¿Qué pasa con la muñeca? Le pediré a Pestonia que se encargue de este asunto. No debería haber ningún problema. Bueno, en una hora entonces. Sebas, ¿tú también irás? Vale. Sí, tenía la esperanza de que me concediera el permiso. ¿Se me permite? Sebas bajó la cabeza blanca al recibir la aprobación de Ainz. Una hora después, Ainz usó el poder del anillo para teletransportarse a la prisión congelada en el quinto piso. Nadie lo acompañaba. Le había dicho la criada ordinaria que le había sido asignada que tenía asuntos importantes que atender y le había ordenado que guardara el secreto y se quedara. Al principio ella protestó diciendo, voy a fingir que no vi nada en absoluto. Podría ignorar mi presencia por completo, así que por favor, lléveme con usted. Si bien Ainz encontró que su sugerencia era confiable, parecía derivar alguna forma de satisfacción al ser ignorada. Había hablado de esto con ella en el pasado y su respuesta era que, para él, objetivarlos habría significado que había cumplido con su deber como sirvientas al máximo. Aparentemente, también buscaban activamente ese tipo de interacción. Por otra parte, solo le había preguntado a una de ellas, así que tal vez ella era la única. No, tenía que ser la única con tal fetiche, de ser ignorada. Incluso si se tratara de una criada ordinaria como ella, para garantizar que no dejara ni siquiera el 1% de probabilidad de que esto pudiera convertirse en algo más grande, Ainz se armó de valor. Debería hacer algo que la haga más feliz cuando regrese. Tal vez asignarla a alguna tarea molesta y servil, para que sea feliz o lo que sea. Sí, no lo entiendo en absoluto. Habían demasiadas personas en Nazareth que se comportaban como esta sirvienta. Por eso ninguna de sus políticas de vacaciones a largo plazo y vacaciones pagadas dieron fruto. Si esto persistía, las esperanzas y los sueños de Ainz estaban condenadas al fracaso.
fin de esta parte 7 del traductor. Pero les vuelvo a aclarar, esta es la parte 3 oficial del capítulo 2 y pues la estamos empezando. Así que interesante, ¿eh? Interesante esa reunión que va a tener con Nigredo y Pestonia. Hace rato que no sabemos mucho sobre ellas. No sabía, o sea, no sabía en realidad que Pestonia era guardiana de Aria. Nigredo, obviamente, pero Pestonia no sabía que tenía también ese título, ¿eh? Curioso, curioso. En fin, esa parte estuvo genial, ¿eh? Estuvo muy chévere, sobre todo por la aparición de la... ¿Cómo era? ¿Sweet Drop? No, no, algo con Sweet. Power Suite, de la Power Suite. Interesante que al fin apareciera en escena. Curioso, ¿eh? Curioso. Y además, o sea, recordemos que el Caballero de la Muerte, y me imagino que por obviedad, el Guerrero de la Muerte son nivel 35. Y este bicho los mató de una, o sea, el Caballero de la Muerte pues ya estaba, no sé si ya estaba debilitado, pero fueron dos tiros. Y el Guerrero de la Muerte murió, ¿qué? De una ráfaga de disparos. O sea, y ese sí no estaba debilitado, a ese no le habían caído ataques de hechizos, así que bastante poderosa esa armadura, ¿eh? Quién sabe qué nivel, o sea, obviamente la maneja un humano, entonces el humano pues o sea, a lo mucho será nivel 30, así como Gasef y Clementine, y bueno, Clementine parece que era de más nivel, bueno, en fin, debe rondar los 30, los niveles 30. Pero la armadura, quién sabe qué en comparación qué nivel sea, para bajarse dos bichos de nivel 35 rápidamente, o sea, en un instante, que mínimo 45, 50, quién sabe, ¿no? Me imagino que cuanto más leamos más adelante, más nos daremos cuenta. Creo que en esta imagen está Salvedo, ¿no? La que está luchando por el hacha contra la armadura, así que quizás incluso es mucho más fuerte la armadura. No sé, no sé, pero eso me pareció interesante y pues esto también me deja con intriga, ¿no? ¿Qué será que le van a pedir Nigredo y Pestonia? Que sabemos que son dos NPCs con karma positivo y a lo mejor no estén en nada de acuerdo con las acciones de Ainz en lo que respecta a la exterminación del reino. Pasa el pack de imágenes de Overlord, porfa. Ah, sí, dale. De hecho, yo tengo unos links. Tengo unos links por ahí, aunque creo que están caídos. Los tengo que volver a colocar, pero sí. 40, no era 45 ni idea, Euso. Yo la verdad no tengo ni idea si es 45, si es 50, si no tengo ni idea. Porque hasta ahora en la novela no se ha dicho nada. Y en las imágenes no dice nada. Creo que en las fichas de personajes tampoco se menciona nada de la armadura. Así que ni siquiera se menciona nada de Asud. O sea, no se le da su nivel como tal, pero es un humano. Yo imagino que está rondando los 30, los niveles 30. A lo mejor puede ser más, ¿eh? No sé. Es un imagino. Así que pues hay que esperar a ver si más adelante se nos aclara más. Ya si la armadura es de mucho más nivel, me parece que sí, ¿eh? Mínimo, yo me imagino que mínimo 45 sí es, porque para bajarse dos bichos de nivel 35 así, debe ser al menos 10 niveles más, sí. Probablemente sea 45 o más. Así que... Ah, verdad que de Asus se dice que es el más débil de todos. Por aquí dice, sí. Ajá, es el más débil de todos el equipo. Y es el más débil de todos los aventureros amantitas. Sí, había olvidado eso, había olvidado eso.
Sí, entonces a lo mejor ni llega a los 30 ni llega al nivel 30, quién sabe, ¿no? Nivel 25, nivel 20 probablemente. Que obviamente para ser un humano es todavía bastante elevado, ¿no? Pero si es el más débil de todos los aventureros a mantita, claro, claro. Obviamente lo que lo hace fuerte es la armadura. Tiene la sniper, que es obviamente para manejar para disparar con el mecha. Pero quién sabe, tenemos que esperar a ver si se nos aclara más. Me imagino que cuando entre en batalla ya como tal, contra Albedo quizás, o lo que sea que sea este, sí, es que debe ser Albedo, ¿no? Imagino que ahí se nos aclarará más. O bueno, es que Albedo no tiene alas, no tiene alitas de ángel, o sea, alitas de plumas. Quién sabe, ¿no? No sé, la verdad no sé. Y ya lo sabremos, ya lo sabremos, ya lo sabremos. Las respuestas serán respondidas. O quizás no. Pero obviamente lo de esta imagen será respondido porque va a aparecer sí o sí más adelante. En fin, amigos de YouTube, espero les haya gustado esta parte. Estuvo bastante interesante, la verdad es que sí. Así que, pues esperemos a ver qué seguirá. Y pues ahorita sí, me imagino que tendremos que esperar unos 2, 3 días, que es lo usual de que salgan las siguientes partes. Imagino que ahorita sí, para ver qué tienen Nigredo y Pestonia para decirle a Ainz. Que me imagino que irá por ese. Irá por ahí por que se le van a quejar de lo que está haciendo. Imagino que por ahí van los tiros. En fin, amigos de YouTube, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.